Encantada de estar aquí una vez más con todos vosotros. Eh, ¿Qué decir después de escuchar a Salva Cervantes? Pues yo quiero empezar diciendo que estos veterinarios de Renfe, contamos con ellos desde el año 2009, creo, para nuestras conferencias cuando empezábamos, como dice Mercedes, empezábamos a hablar un poco de gatos ferales, de veterinaria, y Salvador, Diego, Albert mm, ayudaron, nos acompañaron y nos siguen acompañando, así que yo empiezo diciendo muchísimas gracias a Salva. La ponencia ha sido estupenda y hay mucha gente, estamos viendo por el chat, que quiere ver esta ponencia, quiere tenerla en PDF, etcétera. Lo que haremos, como siempre, es que pondremos la conferencia en YouTube para que todo el mundo pueda verla dentro de unas semanas, y luego ya veremos qué hacemos con lo que es el PDF de la ponencia en sí, y hablaremos con Salva a ver si se puede difundir y cómo lo hacemos. Así que no os preocupéis, que la jornada felina es para aprender y compartir conocimientos, entonces eso no es para guardarlo para nosotros y que se nos escape. Aquí voy a hablar de 10, bueno, voy a intentar contestar a 10 preguntas, que son preguntas que nos hacen muchísima gente y que son preguntas muy básicas, ¿eh? Vamos a ir a lo básico, pero es un poco para ponernos todos bien centrados, toda la fuerza felina, que he visto ya antes que mucha gente quería crear una comunidad, pues yo creo que es imprescindible una comunidad formada, una comunidad con gente con ganas de aprender y con ganas de hacer las cosas bien, sería imparable. Así que, sin más, voy a empezar a contestar a la primera pregunta. No sé si la veis en la pantalla. Vale. Pues la pregunta es muy sencilla y la contestación no tanto. Yo diría que de estas tres palabras, la más importante es método, porque sin método no hay ser que valga, y el método, la metodología, saber cómo hacerlo, es sumamente importante. Así que método es la palabra más importante, y cuando ya pasamos a capturar, esterilizar, retornar, la siguiente más importante, yo creo que es retorno, por a veces la falta de entendimiento de la diferencia esa entre la S y la R, pues la R de retornar es fundamental. Hay gente todavía que está trabajando en ordenanzas con ses en vez de ser, y creo que de verdad, creo que era Jaén ayer que lo estaba diciendo, la chica que representaba a Jaén, la R es fundamental. Entonces, a esta pregunta yo diría que método es la palabra más importante. De verdad, nos tenemos que formar, tenemos que saber de qué estamos hablando, y nos tienen que acompañar gente que sabe, como pues puede ser Salva, y como es Arantxa, por ejemplo, que después nos hablará de la parte jurídica. Metodología, sumamente importante. Segunda pregunta. Esta es más concreta, y esta pregunta además nos suele llegar de vez en cuando, y a mí me llegó la semana pasada. ¿Qué hacemos cuando se testa un gato de colonia y sale positivo? Pues es una pregunta que la primera pregunta, la contestación sería otra pregunta: ¿y por qué estamos testando gatos de colonia? Cuando sabemos perfectamente que es un dinero que estamos tirando por las ventanas, que no sirve de nada si después no hay una voluntad, ¿no?, de dar tratamiento, si hará caso, a aquel gato. Así que la primera cosa es, ¿por qué estamos testando gatos de colonia? En FDCats, en la web, tenéis materiales y artículos que explican muy detalladamente por qué los veterinarios de Renfe, entre ellos, dicen que testar sin más no sirve de nada. No voy a hablar mucho más sobre el porqué de no testar, tenéis toda la información. Luego, ¿qué pasa cuando, por desgracia, un veterinario municipal decide gastar dinero, malgastar dinero en testar? Pues el gato está testado, sale positivo, y ya sabemos que es solo un test y que posiblemente no es positivo, pero bueno, pues el gato se retorna a la colonia. El gato estaba viviendo con sus compañeros en la colonia y seguirá viviendo con sus compañeros en la colonia.
ya tendremos apuntado en su ficha que posiblemente es positivo y estaremos atentos, pero no hay opción de empezar a pensar a meterlo en un santuario, que cuidadín con estos santuarios, no todos son tan bonitos como la palabra, encerrarlos, quitarlos de su familia, de su casa, de su entorno por un maldito test, no es, no es coherente y no es justo para el gato en sí, para su bienestar y para el bienestar de los que cuidan estos gatos, porque no nos olvidemos que testar gatos para sacarlos de las colonias normalmente genera una preocupación por los cuidadores y genera un trabajo menos bueno en las colonias porque la gente ya está molesta y muy molesta cuando supuestas protectoras, porque pasado tanto, las protectoras también hacen test a veces, pues los voluntarios que cuidaban de esta colonia, a la mínima que vean que se testa y no se retornan los gatos, porque a veces se matan directamente, pues dejarán de colaborar. Así que testar no es una buena contestación y la contestación a la pregunta aquella es: se devuelve a su colonia lo antes posible como si fuera un gato más y no pasará absolutamente nada, ya que no ha pasado nada hasta la fecha de la captura. Tercer pregunta: ¿dónde está la clave para que el ser funcione correctamente? Pues una vez más en la metodología, pero para ir un poco más allá, cuando hay gente que nos contacta con nosotros y nos pregunta, quiero empezar y no sé por dónde empezar y cómo lo hago para que funcione el ser. Pues primero tienes que entender muy bien qué es el ser, y ya vuelvo a lo de la metodología. No es solo capturar gatos y esterilizarlos y ya está. Es un método con un seguimiento, con una metodología, con cómo hacer para esterilizar colonia por colonia y no empezar a distribuir recursos trabajando con los gatos que caen primero en cada colonia. Yo creo que tenéis un montón de información también en FD Cats explicando de forma muy clara cómo se tiene que empezar colonia por colonia y con metodología. Entonces, la clave es la metodología. La segunda clave es que el método SER es gestión de colonias con un objetivo final que es la convivencia. Mejorar la convivencia entre humanos y gatos. Y si no tenemos desde el primer momento este objetivo en mente, va a ser complicado que funcione de verdad el método SER. Si lo tenemos claro desde el principio, pues ya directamente sabemos que tendremos que hablar con muchas personas y no solo ocuparnos de los gatos. A veces nos gusta menos, pero bueno, hablar con vecinos es muy importante. Mediación con los vecinos que no están muy a favor o que no lo entienden, explicarlo, como lo dijo también Verónica ayer, toda esta parte de explicación y de tener a la gente con nosotros. Esto es fundamental. Un ser que funcione correctamente con el vecindario y el ayuntamiento enfrentado, de verdad que nosotros no lo hemos visto nunca. En general no funciona. Funciona poco tiempo y luego no funciona. Es muy importante. Estamos trabajando con gatos, pero también con mucha gente. Voluntarios, alimentadores, vecinos, policías municipales, concejales de turno, un montón de gente. Hablar con la gente es fundamental y explicar cómo vamos a hacer, lo que vamos a hacer y cómo esto va a ser beneficioso para todo el mundo. Eso es súper importante. La clave es explicar que nosotros vamos a actuar para aportar soluciones, no para aportar más problemas a un problema, porque a menudo la gente tiene que soportar un problema de población felina descontrolada y no podemos obviar que es a veces bastante difícil de soportar. Entonces, explicación, comunicación, mediación, clave para que un ser funcione de verdad. La siguiente pregunta, también un tema un poco así caliente, el tema de la identificación de los gatos de la calle. Y lo digo con toda la tranquilidad porque en Barcelona, por ejemplo, que llevamos 15 años con un programa de gestión de colonias municipal,
A fecha de hoy no hemos identificado a ningún gato, aunque la ley catalana lo obligue, es una obligación legal, todos los gatos tenían que estar identificados. Pues en Barcelona todavía no hemos llegado a este nivel. Pensamos desde FDCATS que es fundamental que cualquier gato esté identificado, incluidos los gatos de colonias. Un gato sin microchip es un gato sin DNI, es un gato sin identidad, es un gato que no tiene, bueno, no tiene su DNI, realmente es esto. Y no podemos avanzar sin ponernos a pensar de verdad por qué no queremos identificar a los gatos. Y aquí pues hay muchos debates sobre y si pasa algo, y si hay un accidente, y la responsabilidad, sobre quién caerá la responsabilidad. Todas estas cosas se tienen que hablar, sabiendo que en Roma, por ejemplo, donde los gatos están identificados desde hace muchísimo tiempo, pues la municipalidad te dice que el tema de los accidentes con gatos realmente no tienen estadísticas, sino no hay una problemática. Lo mismo en Barcelona cuando llevamos ya 15 años. Por lo tanto, la problemática del gato que provoca no sé qué catástrofe, ¿no? El catastrofismo, eso de los gatos que tienen la culpa de muchas cosas, no es una excusa para no ponernos a pensar, ¿de verdad no queremos que nuestros gatos callejeros estén identificados? Pues si así es, yo creo que estamos equivocados y tenemos que reflexionar y hacerlo como se está haciendo, por ejemplo, en Francia, donde los gatos de colonias pues tienen que estar identificados a nombre de la asociación o del ayuntamiento. Tienes la posibilidad de elegir. Yo sé que luego creo que lo veremos con Sergio, pero en la ley nacional el tema de la identificación de los animales de compañía es fundamental. Es fundamental para todos los gatos y también para nuestros callejeros. ¿Surgen dudas? ¿Surgen preguntas? Por supuesto, pero tenemos que avanzar. De verdad estamos aquí para avanzar y para un poco sobrepasar nuestros miedos y nuestros cuestionamientos sobre esta temática de la identificación. Nosotros abogamos por una identificación de todos los gatos callejeros. En el mundo ideal, pues todos los gatos viven en una colonia. Esta colonia es una colonia censada y este animal es un animal que tiene un microchip. Y si le pasa algo, si hay un atropello, si está enfermo, pues sabemos que es este animal y este animal lo vamos a ayudar mejor si está identificado que si no está identificado. Así que opino que, y opinamos en FDCATS, que sí que tenemos que ir a la identificación de los gatos de la calle. Quinta pregunta, y pues sí, sí que estamos leyendo muchos titulares en la prensa y con SER o con SES o con gestión de colonias o con... Y pues directamente cuando investigamos un poco o cuando hablamos con personas que viven en este pueblo, en este municipio, nos dicen que esto no es cierto, que les han dado una subvención para esterilizar 10 gatos y que ha salido el artículo de prensa, claro. Entonces, esto directamente, pues sí es marketing, sí nos molesta, y creo que lo mejor que hay que hacer es decirlo con tranquilidad, sin insultos, explicar que esto no es ser, esto es empezar a esterilizar, que muchísimas gracias, y que el ser es otra cosa. Y aquí de verdad creo que tenemos una responsabilidad importante en decir lo que es el ser, el método aquel que todos estamos trabajando, no es dame 10 duros y sales en la foto y diciendo ya está, ya estamos con la gestión de colonias. Esto no es ser. Es muy importante decirlo porque luego hay personas que te dicen, sí, sí, implantaron el ser en tal pueblo y no hay resultados, y esto no funciona, y esto no es así. Pues claro, es que no era un ser bien hecho, con gente formada, con veterinarios formados, con un protocolo, no era un verdadero ser. Entonces, cuando hay titulares que ponen que eso es un programa ser, creo que es importante que la gente que trabaja en el pueblo o alrededor, o nosotros que a veces lo hacemos,
vayamos a decir al ayuntamiento de turno, está muy bien, perfecto, que empecemos a hablar de gatos, pero esto no es exactamente lo que nosotros entendemos por ser, y que lo entiendan. Y cuando digo de hacer esto, digo de hacerlo por escrito, por instancia, que quede constancia de verdad, porque las llamadas y las palabras, bueno, se las llevan el viento, y lo estamos viendo muchísimas veces con gente que ha hecho un buen trabajo, que ha hecho reuniones incluso, y que ha explicado al ayuntamiento que esto no es su ser, pero que el ser sería esto, que ha entregado proyectos y todo. No hay nada por escrito, y a la hora de la verdad el ayuntamiento dirá, pues nosotros implantamos el ser hace 10 años y nadie nos dijo que no era el ser. Documentar las cosas, ir a los ayuntamientos, explicarles que eso está muy bien, pero el ser sería esto, y que estamos a su disposición para ayudarles, por supuesto. Entonces, en vez de ir quizás a saco, como a veces hemos hecho y haremos de nuevo, diciendo, eso es marketing, esto no es verdad, que eso podemos hacerlo también, pues también que haya gente que con toda la información que ya tenemos vaya a dialogar con la administración para explicarles este fake news sobre el ser, pues quizás es el momento justamente de hacer que sea una verdad, y entonces empezar a trabajar un poco mejor. Creo que es importante que lo hagamos y que no dejemos pasar estas informaciones que a veces retuiteamos muy rápidamente y fomentando mentira. La verdad es que es así. Siguiente pregunta. Un tema también un poco caliente, muy caliente. A veces, lo sabéis todos, los ayuntamientos de repente encuentran la solución. La solución es pillar los gatos de las colonias y meterlos en unas gateras, unas protectoras, unas, llámalo como quieras. Pues eso es absolutamente lo que no queremos, bajo ningún concepto, ni en Valencia ni en otros pueblos. Yo creo que Salva y toda la gente que ya, bueno, son especialistas mucho, pueden hablarlo mucho mejor que yo, pero meter juntos varias colonias, individuos que no tienen nada que ver entre ellos, patologías varias, familias, porque son familias las colonias, no vamos ya a volver a explicarlo, pero juntando con una densidad importante, porque obviamente estas gateras no van a ser hectáreas, obviamente. Esto es maltrato animal directamente, porque sacar animales de su casa, de su entorno, para meterlos juntos en un sitio cerrado, cosa que ellos no soportan, y fomentando enfermedades, estrés. Y creo que es la solución bueno, la peor solución justo después de meterlos en perreras, claro. La perrera de turno es la opción fatal, y de esto no quería ni hablar. Pero la de la gatera, supuestamente el paraíso para gatos, donde vamos a meter todos los gatos de las colonias y así los vecinos no se van a quejar nunca más, eh, del lado gato es una solución pésima, mala, muy mala, a todos los niveles. Y de cara al vecino de turno, pues dentro de poco, y lo sabéis todos, ya volverán a haber gatos por ahí. Es decir, no es ni una solución, no es ninguna solución. Es una actuación que quizás permita también sacar un artículo en la prensa, definitivamente sí, y permita que los vecinos estén contentos durante, no sé, 6 meses, un año. Luego volveremos a tener colonias en los mismos sitios, porque sabemos que se volverán a formar. Y entonces, ¿qué haremos? ¿Volveremos a meter el doble de gato en la gatera? No, no se puede coger por ningún lado. El proyecto de creación de gateras es otra vez una mala solución, cuando sabemos que la metodología ser bien entendida y bien implementada es la que funciona. No queremos gateras, aunque os vendan el paraíso gatuno. De verdad, yo conozco algunos santuarios, sé el trabajo que conlleva gestionarlo, es muy complicado, es muy difícil. No me creo que unas gateras municipales funcionen, y tenemos una pésima
experiencia en Barcelona hace ya muchos años que acabó muy, muy, muy mal. Y eso es algo que nos ha marcado mucho. No queremos gateras municipales, queremos colonias bien gestionadas. La séptima pregunta, para un poco rematar y volver a esto, ¿no? De por qué algunos programas SER no funcionan. Pues puede ser porque no son programas SER, son los fakes, programas SER que nos anuncian en la prensa algunos ayuntamientos. Puede ser porque no hemos pensado en metodología. No digo de pensarlo antes de actuar, pero en un momento dado hay que sentarse y pensar, venga, lo que quiero hacer es controlar la población, hacerlo bien, pues necesito hacerlo con metodología y a veces, como tenemos tantísimo trabajo buscando recursos, esterilizando, no nos paremos y no pensamos. Es importante en un momento dado pensar a ver cómo lo estamos haciendo y reflexionar sobre lo que hemos hecho, lo que podemos mejorar. De verdad, sé que es súper complicado. La tercera cosa es que a veces los programas SER no funcionan porque cambian personas en los ayuntamientos y a veces pues es tremendo porque dependía mucho de una persona que el SER funcione o no. Y a nivel de los ayuntamientos, como nuestro tema, ¿no? El bienestar animal en general, no es un tema prioritario, pues pasar de una persona que sí que estaba motivada a una persona que ya no lo está, puede conllevar daños importantes. Por eso es importante también pues, tenerlo todo muy bien documentado, muy bien puesto como programa del ayuntamiento para que en caso de que haya un cambio de persona, que no se vaya todo y que no se pierda todo porque ha pasado y pasará, lo sé. La siguiente pregunta, los gatos de la calle, los gatos de la calle son todos ferales? No, no y no y no. Hay muchos gatos en la calle que son gatos abandonados, o sea, no son ferales. Los gatos de la calle pues pueden ser ferales, es decir, muy poco sociables con la gente o un poco más o incluso mimosos. Eso es lo que decía Vicky antes, hay todo un nivel de socialización que es la base, de verdad, la base para implantar un programa SER y normalmente cuando hablamos de gatos de colonia pues estamos hablando de ferales, de gatos que no son sociables con la gente. En el mundo ideal pues los que no son ferales, claro que los tendríamos que sacar, claro que teníamos que darlos en adopción y lo hacéis súper bien y lo estamos promoviendo. En la calle hay toda tipología de gatos y no todos son ferales. Ahora, dicho esto, ¿por qué hemos hablado siempre de gatos ferales y estamos machacando con ferales? Es por lo que decía Mercedes antes, para que la gente deje de hablar de gatos salvajes. Porque la verdad es que hemos empezado hace muchos años con estas ordenanzas y cambiando un poco las mentes y hemos empezado con un nivel bajo, que era el nivel de hablar de gatos salvajes. Y el gato salvaje es un gato, no es la misma especie, es un gato que no tiene nada que ver con el gato que nos ocupa, que es el gato doméstico. Entonces, no todos los gatos de la calle son ferales, no. Los gatos de colonia normalmente en el mundo ideal pues serían todos ferales. Pues sí. Ahora sabemos todos que tenemos gatos mimosos en colonias, por desgracia, porque hay muchos gatos y es así. ¿Nos gustaría llamar los gatos ferales de otra manera? Pues sí, y yo creo que dentro de 5 años ya hablaremos de gatos comunitarios, ojalá sea así, porque es más, pega más, ¿no? Pero la primera fase esta de pasar de salvaje a feral era, hacía falta hacerlo y así lo hemos hecho y creo que ya la palabra feral ya poco a poco cambiará y llegaremos a decir comunitario, que es mucho más claro por lo que nos ocupa. La siguiente pregunta, el ayuntamiento que no quiere implantar un programa SER, pues yo creo que habría que explicarle qué es un SER y preguntarle sobre todo que por qué no lo quiere implantar. Y a veces las cosas son muy básicas. No lo quiere implantar porque tiene un proveedor que se ocupa de enviar los animales en las calles
y meterlos en la perrera y hay un contrato. Y eso de cambiar los contratos, pues es mucho trabajo y es un lío y es complicado. A veces es solo esto, lo digo porque se nos escapa. No quieren porque es complicado cambiar. Tenemos que explicarles el por qué va a ser mejor para ellos y para todos, excepto para aquel proveedor que va a dejar de capturar gatos en la calle. Eso también hace falta decirlo. Pero si no quieren implantar un programa SER, es preguntarles por qué y proponerles soluciones, que entiendan que el SER es una solución, no es un problema nuevo que va a surgir, es una solución nueva a un problema que ya tienen y que están gestionando de malas maneras, porque si no hay SER, hay dos opciones. O están metiendo gatos en perreras, ya sabemos lo que significa, o no están haciendo nada, por lo tanto no están cumpliendo con sus responsabilidades. Por lo tanto, si un ayuntamiento nos dice en la cara, no quiero implantarlo, yo creo que tenemos toda la argumentación y más para explicarles que nosotros venimos con una solución y que se tiene que probar, incluso hacer un piloto, ¿por qué no? Hay muchos ayuntamientos que quieren empezar en pequeño y luego hacerlo en más grande, pues sí, adelante, empecemos e intentemos hacerlo, aunque sea un piloto, para demostrar que sí que funciona. La última pregunta, eso ya es para volver a la primera un poco, es los ayuntamientos a veces hablan de ser y no es ser. Y eso es muy bueno, quiero acabar con una nota más positiva quizás. Es muy bueno porque creo que ya han entendido que decir que hay un programa SER es chulo, mola, es bienestar animal, muy pueblo, ¿no? O sea, eso ya lo han captado y eso es la buena noticia. Luego, lo que he dicho antes, nosotros tenemos que meter el dedo y decir, ojo, esto no es un verdadero programa SER. Y estoy pensando mucho en Cádiz cuando digo esto. En Cádiz están dando pastillas y hay gatas que están enfermas por años de pastillas y llevan años en Cádiz hablando de un programa de gestión de colonias y esto no lo es. Entonces, sí que mola ahora, la administración le gusta decir que están con programas de gestión de colonias. Es una muy buena noticia, vamos a aprovecharla para que de verdad sean estas siglas, no el SER, detrás haya verdadero programa de gestión de colonias ética. Eso es el objetivo que tenemos todos y de verdad que yo prefiero ver que algunos van de marketing que no verlo, viendo la cosa, el lado positivo de las cosas. Nos queda mucho trabajo todavía. Hay muchas preguntas, no es fácil, es muy complicado, pero creo que ya estamos demostrando y hoy otra vez más que estamos aquí, mucha gente preparada, dispuesta a formarse. Eso es súper importante.